Amigos míos, ya lo habíamos anunciado hace algunos días en Malasia, se vio lo que se conoce en fenómenos paranormales como una aparición mariana, vale decir, precisamente la Virgen, obviamente la Madre de Jesús, manifestándose cuando en ciertos momentos la humanidad más lo necesita. Pero como decíamos, no ha sido la única vez donde esto ha ocurrido. Sin ir más lejos, dicen que en un árbol en Nueva York también habría una manifestación de este tipo de carácter prácticamente religioso. Por favor, fíjense. En este árbol, donde vemos ahí, las personas obviamente se reúnen, que este es uno de los grandes íconos, por supuesto, religiosos mexicanos. Mira, que es como la clásica aparición de las pinturas de la Virgen de Guadalupe, claro, que es como la que se ve, con incluso como ese aura de energía. ¿Por qué se habla de una aparición? No como que eso hubiera existido siempre y de repente alguien se fijó en aquello, sino que el árbol de repente botó esa cáscara, a pito de nada, que obviamente se encontró eso en el suelo y formó este contorno que para muchos, a no dudarlo, y ya hay que reconocerlo, casualidad o no, tiene la figura prácticamente igual de la Virgen como la pintan, ¿cierto? Ella de pie, típico con las manos en posición de rezo y con el velo en este tipo casi áurico que rodea todo su cuerpo. Como en una grutita. Exactamente, que es la clásica Virgen de la gruta como es pintada o representada obviamente en estatuas o monumentos. Sin embargo, fíjense que el de Nueva York es solo uno de los tantos casos. En Chicago también ocurrió un fenómeno similar. Esto obviamente pasó en el 18 de marzo del año 2005 y esto es como la gente obviamente atestiguó y a no dudarlo, porque esto crea una serie de movimientos de feligreses que, atento a las señales, dicen acá hay algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Mayor fe, estamos en conflicto, tenemos que volcarnos una vez más hacia nuestra religión, en este caso de raíz cristiana, y obviamente entender que estos lugares donde aparece, que a veces uno dice, chuta, pero esto es producto de la humedad y todo, claro, pero para muchos el dibujo es... Perfecto. Es irreprochablemente igual a las pinturas, digamos, que de renacentista en adelante se hicieron cargo de la figura de la Virgen. Y es por eso que estos lugares terminan considerándose sagrados. Los enmarcan, los protegen, le crean, digamos, toda una especie de perímetro donde las personas pueden ir, rezarle, y algunos dicen que incluso son constructores de milagros. Salfa, hay mucha gente en este país, y lo digo por mi familia, que es muy creyente y devota de la Virgen, ¿no? Mi madre, por lo menos, muy mariana, de la mater, le reza y todo. ¿Qué significa a nivel simbólico la aparición de la Virgen? Mira, a diferencia de otros santos, cada vez que la Virgen ha aparecido, como el fenómeno de la Virgen que llora, también hay en nuestro país, a veces lágrimas normales, otras sangre, es que siempre viene con un mensaje, viene como una mamá que hace un llamado de atención. Siempre la aparición es mariana, no es simplemente como, uy, vimos una extraña luz en el cielo y como, qué rico que vimos esto, qué bueno que pasa, un recordatorio. Generalmente vienen asociados a advertencias de cataclismo o en otras derechamente con mensajes de carácter telepático que algunas personas logran transmutar y obviamente decirle y contarle al resto. Hay que reconocer, Salfate, que una de las pocas creencias, tú entiendes más de religiones orientales y todo lo demás, pero hasta donde yo conozco, una de las pocas religiones que le dan un lugar de privilegio a la mujer es la católica, en donde la Virgen, y no así otras religiones cristianas, en las que la Virgen tiene un sitial de casi a la par con Jesús. Y es muy importante el encomendarse a la Virgen, y estas apariciones le dan mucha validez. Entonces, de alguna manera, la presencia de esta cosa materna. ¿Y qué es lo que es una mujer, finalmente? Es una madre, es una patrona. En Chile, la Virgen del Carmen es la patrona alguien que cuida como sus pollitos. Lo que tú planteas es súper real, porque quienes hemos tenido el privilegio de estar en México, ustedes han visto a lo mejor en su casa también, la Virgen de Guadalupe está en todas partes. En un set de televisión, en un estudio, en una fábrica, en un hospital, en una clínica, en todas partes. Bueno, en el año 1996, esto ocurrió en el estado de Florida. Hasta el día de hoy, ese lugar sigue siendo considerado como un punto de peregrinación. Muchas personas que quieren atestiguar un milagro se acercan obviamente a este lugar donde la Virgen de un momento a otro decide manifestarse de la siguiente manera. Esto partió, digamos, el 17 de diciembre del año 96, en la víspera de la Pascua, fíjate. Bueno, varios lo reportaron como un milagro de Navidad, por lo mismo, y obviamente la aparición de la Virgen primero fue en los ventanales del edificio Clearwater en Florida. Y la imagen obviamente trajo un montón de personas quienes, completamente atónitas, ninguna negó el fenómeno, decían que aparecía. ¿Te das cuenta? ¡Qué lindo! Porque es un fenómeno muy extraño, porque, a ver, ¿qué cosas pueden formar eso en el vidrio? Como, a ver, voy a ser muy abogado del diablo,
como una especie de limpia, obviamente, vidrio, que crea a veces como estos efectos tornasoles, químicos, todo lo demás. Sin embargo, siendo que las ventanas han sido limpiadas o no han sido, digamos, de alguna manera alteradas con ningún producto especial más que el resto del edificio, en una posición del sol se ve esta imagen gigante de la Virgen, donde está la cabeza, claramente el rostro desembarcada, obviamente, obviamente de la túnica que le envuelve, luego las manitos, el pecho, es claramente como un plano medio, vale decir, del pecho hacia arriba, de una clásica aparición mariana. Claramente. ¿Esto podría tener que ver también, Juan Andrés, con un significado de un mensaje, de ese llamado a atención que tú tantas veces nos has planteado hacia volcarse a la espiritualidad ante la llegada del 21 de diciembre del 2012? Mira, hasta ahora no ha habido ninguna aparición que se pueda asociar directamente a eso. Tendría que ser reciente y quizás con algún mensaje. Eso que estamos viendo tiene más de 10 años. Eso. Entonces, sin embargo, hay que decir que las apariciones marianas generalmente, y por ejemplo en nuestro país, que tiene que ver con respecto a las estatuas que hay de ellas, generalmente anuncian un terremoto. Ha ocurrido, fíjate. Sí. Y a no dudarlo, porque a veces personas logran percibir no solo que con el fenómeno de llorar sangre, digamos, o lágrimas humanas, hay personas que perciben y sienten algo que comienzan a comunicarlo al resto. Estos son casi como recordatorios de fe. Y la Virgen tiene una raigambre súper popular en las mujeres, que son generalmente más creyentes que los hombres. La fe está más en las manos de las mujeres que en los hombres. Una identificación, la Virgen es mamá como yo, la Virgen sufrió como yo, la Virgen fue humana como yo. Claro. A diferencia a veces de la divinidad como tal, que en el fondo uno lo considera como algo de otro mundo. Como Dios. La Virgen es una mujer, o fue una mujer, como cualquiera de nosotros. Entonces existe ese link en que al que aparezca la Virgen es algo muy cercano. Hay una mayor identificación. Mucha identificación. Absolutamente. Por ejemplo, mira, en una iglesia ortodoxa en el Cairo también hubo una aparición mariana, por favor. Esto fue en el año 2009, mucho más reciente. Esto fue obviamente en el Cairo, en Egipto, donde apareció ante más de 10.000 personas que obviamente acusaron este fenómeno como completamente real y vinculado a la Virgen. Es un grupo de fervorosos cristianos que claramente están en una salida de carácter espiritual, de rezo comunitario, y de repente comienza esta figura luminosa que no está asociada a una fogata, a un tipo de luz que puedan tirar algunos focos. De la nada aparecieron estas luces en el cielo, que parece ser como la Virgen, que es como lo asocian las personas que estaban ahí, dado el cuerpo, ¿cierto? Que es un poquito más ancho hacia el final, como la clásica tuna, y otras dos luces que la acompañan, fíjate. Claramente estas luces, a diferencia de, por decirlo, algún fenómeno ufológico, no tuvieron un mayor movimiento, ni se concentraron, ni se solidificaron después, digamos, en un fuselaje, sino que solo fue una luz completamente misteriosa y que, obviamente, ya que las personas, 10.000, ojo, que estaban reunidas en un acto, digamos, de congregación religiosa, de rezo colectivo, aparece esto, a no dudarlo. Todos los que estaban ahí dijeron, nuestros llamados, digamos, tuvieron respuesta directamente desde el cielo, y esto fue lo que vimos. Esto es uno de los casos más bravos, porque las manchas, las formas, tú lo puedes, digamos, adjudicar a todo tipo de fenómenos y casualidades, pero esto ya no tienen de dónde sacar una respuesta lógica. Qué interesante.